Hola, buen día a todos. Bienvenidos a este webinar organizado por Novotec. El día de hoy nos acompaña José Gómez. Él es ingeniero de proyectos en México, Centroamérica y Andinos de Somfy y nos va a presentar el tema todo lo que debes de saber para automatizar tus persianas. Buen día a todos y bienvenidos. También les recuerdo que tenemos una sección de preguntas. Durante el webinar las pueden ir depositando en esa zona si es que tienen alguna duda. Y al final también nos acompañará Esteban Flores, quien es nuestro gerente de soporte técnico en Novotec, para apoyarnos en la sección de preguntas y respuestas. Bienvenido, José. Muchas gracias, Yasmin. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Pues bienvenidos nuevamente a un webinar más organizado por Novotec, impartido por Somfy México. Y bueno, me presento, muchas gracias, Yasmin, por la presentación. Nuevamente, mi nombre es José Gómez, ingeniero de proyectos residenciales para Somfy México, Centroamérica y Andinos. Vamos a ver, vamos a agradecer el apoyo de Novotec al permitirnos dar estos webinars. Y bueno, pues no olviden suscribirse al canal de Novotec. Vamos a ver el día de hoy el tema, todo lo que debes saber para automatizar tus persianas. El día de hoy, a diferencia de los que pudieron asistir a nuestro webinar anterior, pues vamos un poquito más enfocados a profesionales. Vamos a ver para nuestros amigos integradores y este ramo, pues que conozcan un poco más acerca de la automatización de persianas y pues, que realmente es un tema al que no hay que tenerle miedo. Vamos a comenzar, como todos los webinars, con un pequeño video acerca de Somfy para las personas que aún no ubican perfectamente qué hacemos, pues aquí se explica un poco. Vamos a verlo. In a world where everything is going faster and faster, in a world surrounded by connection, in a world where digital technology is revolutionizing our daily lives, every day, Somfy brings a great number of innovative and connected solutions that improve the quality of life for many people. Spectacular, silent, sometimes invisible, Somfy products and solutions have become a part of our daily lives. The new generation of solutions are easy to use and improve existing homes or new constructions, providing a safer, more comfortable, and more economic home. Somfy turns living spaces into intelligent ones that incorporate both current and future technology. For over 40 years, Somfy has been designing and selling opening and closing automation products for the home and commercial building. Somfy motorizations and automatic controls, now used in homes, offices, stores, and public areas, are continuously finding new ways to make our daily lives easier. Somfy, the world leader in this sector, with 1 billion euros in sales, is present in 60 countries and counts 8,400 employees. Somfy has grown thanks to the expertise and collective energy brought by the men and women in this unique company who create a daily mix of devotion, professionalism, and rigor. R&D centers and the high qualifications our teams bring with them contribute to the anchoring Somfy as the leader in our markets. With over 350,000 systems connected to this day, Somfy is continuing its transformation to connected equipment solutions with the Tahoma Initiative and Connect Soon. Somfy is also the first French company to integrate Thread, the industry organization aiming to promote and develop technology to connect products around the home. By combining the internet connection technology Thread and Somfy's IO home control protocol, a high-level language application for smart equipment, it is possible to develop even more complete and connected ecosystems in the home. Somfy has been and will continue to revolutionize the way we live all over the world.
Bueno, pues esto es nuevamente un poco de lo que hacemos en Somfy a nivel mundial. Bueno, vamos a entrar ahora sí de lleno al tema de todo lo que debes saber para automatizar tus persianas. ¿Qué pasa? Bueno, pues persianas hay de muchos tipos, ya veremos ahorita más adelante, pero bueno, la diferencia principal entre persianas manuales y persianas automáticas, este video me gusta muchísimo para demostrar. Getting very tense in here. You guys mind if I struggle to open these blinds? Oh, come on, stay up there. You gotta yank it to the side, Peter. I'm yanking it as far as it goes. You gotta catch it on the thing. Oh, that's helpful. The left side's getting lower than the right side. I can see what's happening. Now twist it. All right. See? Now it's open. Bueno, pues esta es una de las ventajas de poder automatizar las persianas. Vamos a ver el temario, los puntos que vamos a repasar durante la siguiente hora. Y vamos a ver los tipos de persianas, las diferencias entre motorización y automatización, porque no es lo mismo. Las etapas de obra en las que vamos entrando en nuestro proyecto de automatización. Consideraciones eléctricas, cómo tomar medidas y los tipos de control que vamos a poder tener en nuestros proyectos de motorización de persianas. Entonces, bueno, vamos al tema principal, bueno, al tema número 1, que son tipos de persianas. No sé realmente qué tanto en el segmento se conozca acerca de persianas, acerca de los diversos textiles, de las diferentes formas de confección de un textil o de la persiana, qué características tiene cada una de ellas y pues cómo usarlas. Vamos a repasar un poco. Principalmente los tipos de persianas, pues tenemos enrollables, son las más comunes que nos encontramos. También para nuestros proyectos de automatización, pues realmente son las más económicas que podemos ofrecer. Es, digamos que el producto de entrada. Y bueno, esto puede ser una persiana translúcida o puede ser un blackout. Dentro de las persianas translúcidas, pues hay varias tipos de productos. Hay malla solar, hay persianas que son totalmente de privacidad, hay persianas que dejan entrar solamente un poco de luz, persianas que son como dim out, que bloquean gran parte de la luz, pero no toda. En blackouts hay textiles, hay plastificados, hay con la cara trasera de color o blanca. La verdad es que hay muchas opciones en este punto de la enrollable, pero bueno, lo importante es ver que es digamos, el producto de entrada, la parte más económica para motorizar o para poder ofrecer en un proyecto, pues sería el producto base. Después tenemos las persianas tipo Sheer Elegance, que, bueno, pues ya las conocemos varios. Se caracterizan por tener una franja más opaca que la otra y que el textil se pone doble, digamos, en la ventana. Es decir, el textil baja, en el contrapeso da la vuelta y vuelve a subir, creando un efecto de este rayado horizontal que se va traslapando a veces la franja opaca con la franja opaca. Nos permite tener cierta entrada de luz, como se muestra en la imagen, y se puede traslapar la franja opaca con la franja clara para que nosotros tengamos lo que veamos sean únicamente franjas opacas, y bueno, así nos bloquee la luz y nos dé privacidad. Al momento, este producto es ya un poco más costoso, bueno, algo más costoso que las enrollables tradicionales. Sin embargo, pues también hay
hay producto de un rango de precios bastante variado. Entonces podemos escoger ahí de diferentes, ¿no? También hay diferentes anchos de la franja oscura. Y bueno, también varias cosas. Y, por ejemplo, tenemos también la persiana tipo Shangri-La, que bueno, comercialmente depende el fabricante, pues le dicen de varias formas, pero la característica de esta persiana es que tenemos como estas tabletas más opacas en medio de un par de textiles muy delgados, casi como una gasa. Y bueno, la propiedad de este textil es que cuando van bajando, las tabletas están, digamos, cerradas, lo que nos permite total privacidad o bloqueo de luz. Y solamente al momento que llegan hasta abajo las persianas, pueden abrir estas tabletas y darnos visibilidad. De otra forma, en cualquier otro punto del recorrido de las persianas, pues va a haber total privacidad. Estas son, digamos que las formas más comunes, los tipos de persiana más comunes para su aplicación en interior. Y bueno, también también se pueden automatizar o motorizar las persianas de uso exterior, como pueden ser roller shooter, en este caso, que son las persianas enrollables europeas, o realmente como en Europa le conocen o le dicen persiana, tal cual, sin ningún otro nombre. En este caso, las de interior serían realmente cortinas, una cortina enrollable, una cortina sheer elegance, una cortina Shangri-La, y las persianas son estas de exteriores de metal. Bueno, por lo menos en Europa se maneja de esta forma. Pero bueno, parte de lo que se puede motorizar son roller shooters, toldos de caída vertical para exterior. Estos no se aprecia bien en la imagen, pero este tipo de productos lleva unas guías metálicas para que el viento justamente no esté moviendo el contrapeso y sea un producto más que nos proteja contra el viento y contra la lluvia, contra el sol. Y si no llevara estas guías, bueno, pues el contrapeso estaría bailando ahí por todos lados y realmente es bastante incómodo. Pues el ruido que hacen, que puede incluso pues, llegar a romper algo. Y tenemos también para uso exterior una diversa gama de toldos. En este caso, un toldo de brazo retráctil de cofre. De cofre quiere decir que el toldo cuando está totalmente retraído, se guarda en este cassette, en este cofre, y entonces el textil queda protegido de la lluvia, del sol, para que no se dañe, no se decolore, no le salgan hongos o humedad por estar pues, al contacto con los elementos. Estos son algunos de los productos de exterior, digamos que los más comunes que también podemos automatizar. Y pues por último, la gama de cortinas, que también es un producto que pues tendrá un par de años que está volviendo con mucha fuerza, se está usando nuevamente, es tendencia nuevamente más que las persianas enrollables o que las cortinas enrollables, pues este cortinero tradicional vuelve a ser como tendencia en la parte de la decoración. Entonces, pues contamos también con motorización para cortineros, cortina tipo pinch pleat, que es el pliegue francés que conocemos ya de siempre, es el pliegue de las pincitas. Y tenemos el pliegue ondulado o ripple fold, que consiste en una cinta que va haciendo estas ondas sobre el cortinero y esta cinta se confecciona al textil para que nos dé esta apariencia de ondulado continuo todo el tiempo del recorrido. Son dos formas en las que se pueden confeccionar las cortinas. Hay otras formas, pero bueno, no son muy comunes. Pero bueno, estos son los tipos de persiana más comunes que nos vamos a encontrar en nuestros proyectos y que claro que podemos sugerir alguna automatización de todos estos productos para darle un valor agregado a nuestros proyectos y pues, a las residencias de
nuestros clientes. ¿Qué pasa cuando, pues, con esto, pues que yo tengo un gran portafolio de soluciones? Yo como integrador puedo ofrecer un gran portafolio de soluciones al automatizar muchas de las cosas en una casa y me va a permitir también integrar todo esto al sistema inteligente de mi preferencia. Digo, hemos hablado ya mucho de sistemas inteligentes perdón, y de automatización de formas de control. Hemos hablado ya mucho, pero bueno, todos nuestros productos, recuerdo que son integrables a todos estos sistemas. Vamos al siguiente punto, la motorización contra la automatización. Que bueno, si bien parece ser o suena tal vez lo mismo, o sea, muy redundante el tema, pues sí hay una diferencia. Es muy rápido este tema. ¿Por qué no es lo mismo? Bueno, una motorización, como lo puedo ver de este lado, pues es simplemente colocarle un motor a mi cortina para que suba y baje al pulso o al toque de un botón. Pero pues esto va a ser totalmente a pedido mío, ¿no? Solamente cuando oprima el botón para subir o solamente cuando oprima el botón para bajar, pues va a actuar la persiana. Y a diferencia de la automatización, pues yo puedo hacer mi casa o mis cortinas, mis persianas, en este caso, que es de lo que estamos hablando, pues de cierta forma más autónomas, al integrarle, por ejemplo, un sensor de sol que me va a permitir subir la persiana o bajar la persiana según las condiciones de iluminación y de temperatura que se presenten en la casa en tiempo real. Y con productos como Inteo, que me va a permitir hacer escenas temporizadas para que a cierta hora específicamente los días que yo quiera el producto suba o el producto baje o como yo quiera. Digamos, esta es la diferencia básica entre motorización y automatización. La solución que le vamos a ofrecer a nuestros clientes o en nuestro proyecto muchas veces va de la mano con el presupuesto que se tiene, pero pues otras veces simplemente no pensamos en la parte de la automatización como parte integral de la solución. Entonces, pues, bueno, existe y pues lo mejor es poderla recomendar. Vamos a ver más adelante cómo hacer esto, ¿no? Entonces aquí tenemos motorización y automatización. Como vieron, esto fue bastante rápido. El siguiente punto a tratar para saber cómo automatizar nuestras persianas, y es, creo que ya entrando a lo más importante de este webinar, son las etapas de la obra. Muchos de nosotros llegamos a proyectos de automatización o proyectos con nuestros clientes y no siempre llegamos en la misma etapa de la obra. Muchas veces nuestro cliente nos busca, nosotros conseguimos algún tipo de proyecto cuando el proyecto está tal vez en planos apenas, cuando está en obra negra o en remodelación, o a veces ya llegamos tan tarde al proyecto que la casa ya está o el proyecto ya está completamente terminado y en etapas de acabados. Pues bueno, vamos a ver cuáles son las ventajas y desventajas de entrar en cada una de estos momentos de obra y qué hacer, qué podemos hacer en cada uno de ellos. Las etapas de obra en las que podemos entrar nosotros a nuestros proyectos de automatización de persianas, pues podemos entrar desde la planificación, desde que está todo en papel y realmente todavía no existe físicamente el proyecto. Podemos entrar cuando el proyecto está aún en obra negra, o bueno, llámese obra gris, obra blanca, depende del nivel de avance, pero todavía no en fase de acabados. O podemos llegar ya tan tarde que los acabados ya están completamente colocados, o podemos llegar a una obra en su etapa de remodelación. Las diferencias o el llegar a diferentes puntos o en diferentes momentos de la obra, pues nos va a dictar de cierta forma de qué manera proceder o de qué manera recomendar alguna solución. Vamos a ver
Entonces, primero, la parte de llegar a una obra en momento de planificación. ¿Cuál es la ventaja? ¿Cuál creen que sean las ventajas aquí? Pues realmente es las ventajas son muchas. O sea, hay bueno, hay nulas desventajas de llegar a un proyecto en este punto, salvo el tiempo que va a tomar. Porque muchas veces uno entra a una obra en etapa de planificación y pues puede ser que estamos cerrando el proyecto en, no sé, 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, incluso he pasado hasta 3 años de que tomo un proyecto en etapa de planificación a que se hace el cierre. Pero el seguimiento que se le puede dar o digamos que toda la planificación que puede tener un proyecto al entrar a este tipo, pues tal vez vale la pena porque pues, al momento de la instalación todo queda perfecto. ¿Cuál es la parte interesante de llegar en este punto? Bueno, yo puedo recibir los planos y esto es algo que les extiendo la invitación totalmente a ustedes como integradores que nos pasen a nosotros esa chamba, digamos. Nosotros como Sonfi, con todo gusto a través de Novotec, les podemos dar todo el apoyo que necesiten en esta parte. Digamos, yo, integrador, tengo un proyecto de automatización y mi cliente me pasó el plano de la casa o el plano del departamento. Bueno, yo puedo compartir este plano con Esteban o con su asesor comercial en Novotec. Ellos lo compartirán conmigo, nos sentamos a platicar, vemos las opciones y yo con todo gusto les puedo regresar una propuesta de este tipo. De hecho, esta imagen la tomé de una propuesta real que hice hace un par de años, que por cierto el proyecto aún sigue en pie, en construcción, lo tomé en una etapa muy temprana, entonces todavía no se concreta, pero estamos en esa parte. Entonces, bueno, ¿cuál es la ventaja? Yo recibo los planos, veo las medidas de las ventanas, en donde hay ventanas, tal vez sí tengo el plano, los planos eléctricos, que en este caso, pues bueno, sí los tenía, entonces sé cuántos circuitos de iluminación va a haber en cada habitación, a qué interruptor llega cada uno de los circuitos de iluminación, para yo poder hacer una recomendación más allá de solamente persianas. Como pueden ver de este lado, bueno, estoy recomendando motor de 40 milímetros. En esta planta no tengo un motor de 30. Está aquí perdón, de 40. Está aquí el logo, pero no lo tengo puesto. Pero bueno, estoy recomendando aquí un par de motores para la persiana translúcida y blackout. Aquí motor solamente para persiana translúcida, 2 motores, 2 lienzos con un motor cada uno de sus lienzos. Persiana translúcida de este lado. Y aquí en esta sala de TV, pues persiana translúcida, persiana blackout. Como pueden ver, estamos recomendando control remoto en cada una de las áreas y como parte del sistema de automatización o como parte de lo que se está recomendando, pues tenemos, por ejemplo, sensor de apertura aquí, microdimmer, que esto es parte del sistema Inteo, que, bueno, ya les he contado varias veces en qué consiste nuestro sistema Inteo. Ahorita lo vamos a ver muy rápido, ya sin profundizar tanto. Tenemos un microdimmer en cada área para los circuitos de iluminación, cubo para detonación de escenarios y bueno, la estación central aquí en algún punto de la sala donde la cobertura nos pueda dar hacia todo el departamento. Entonces, bueno, el entrar a una obra en la etapa de planificación me va a dar total libertad de promover o de sugerir el producto que sea adecuado a los gustos del cliente, digamos, a la arquitectura del edificio, del departamento, a la planificación de los tipos de muebles que pueda haber, a la gama de colores que puedan estar pensando para los muebles. Y todo esto pues nos va a ir guiando o va a ir ayudándonos a guiar a nuestro cliente a tomar la mejor decisión y que esté pues totalmente contento. Es ideal poder entrar en esa parte
tal vez es utópico, a veces no siempre estamos llegando en esta parte del proyecto, en esta etapa del proyecto. Muchas veces llegamos ya más adelante, pero bueno, es ideal poder entrar en esta parte. Si no, bueno, la siguiente etapa o el siguiente momento en la obra en donde podemos llegar es en obra negra. Aquí sí ya es un poco más común cuando nosotros llegamos a un proyecto, nos citan en alguna casa y nos encontramos con algo así. Muchas veces. La desventaja que yo veo, bueno, vamos a hablar de las ventajas. Estamos aún a tiempo de hacer o de solicitar las modificaciones necesarias para el correcto montaje o la correcta instalación de las persianas que podamos sugerir. Todavía contamos con un amplio portafolio de soluciones porque pues aún podemos, por lo mismo de que estamos aún a tiempo de hacer modificaciones, pues podemos sugerir una persiana enrollable o Shangri-La o Sheer Elegance o una cortina, o podemos sugerir diferentes o diversas soluciones. Podemos sugerir la integración a algún tipo de sistema, podemos solicitar cambio de cableados eléctricos, que nos pongan un contacto en cierto punto. Entonces, estas son las ventajas, que estamos todavía con muy buen tiempo de que se hagan cualquier modificaciones y que tenemos la oportunidad de verificar siempre las condiciones en las que va a estar el montaje. ¿A qué me refiero? Pues asegurarnos que se hayan puesto, si es plafón, por ejemplo, en este caso que es de estas losas que tienen como unicel y uno intenta taladrar ahí, pues se va a la broca. Pues solicitar algún tipo de refuerzo de madera para el montaje de las persianas o cortinas. Podemos estar verificando que todo esté bien, tener juntas o reuniones con el eléctrico, con el arquitecto, para ir viendo que todo vaya avanzando de acuerdo a lo solicitado. Y pues ya cuando se llega a la etapa de acabados, pues ya tener la certeza de que vamos a poder trabajar sin problema a la hora de automatizar o de proponer la automatización de las persianas. ¿Cuáles son las ventajas, las desventajas de llegar a un proyecto en esta etapa? Pues bueno, obviamente como ya estuvo más allá de la planificación, pues toda modificación que yo solicite, la contraparte de esta ventaja de estar a tiempo de hacer modificaciones, pues es el mismo costo de las modificaciones que normalmente pues se le cargan al usuario final, ¿no? No había un contacto eléctrico en donde solicito, pues obviamente pues van a cobrar un extra por hacer la ranura y pasar un cable o un ducto y hacer el cableado eléctrico para fabricar un cajillo, modificarlo. Pues todo esto tiene un costo adicional que se le carga al cliente. Como decía, costo de modificaciones en cableados y en diseños de cajillos. Muchas veces, pues, cuando estamos en esta etapa, pues es muy, ¿cómo decirlo? Se sugiere, pues, tener productos alámbricos que vayan cableados porque pues no tengo que estar recargando baterías y aunque hay soluciones para diversas condiciones de las obras, pues siempre que se pueda, pues siempre que haya la posibilidad de tener ahí un contacto eléctrico, pues es lo mejor. Entonces, se va a solicitar, se va a hacer y va a costar, va a tener un costo o una repercusión en la obra. Siguiente etapa a la que yo puedo llegar en una hora, pues ya es en la parte de acabados, cuando pues lamentablemente yo ya tengo opciones muy limitadas para ofrecer, pero bueno, digamos que una de las ventajas es que aún puedo proponer una motorización o una automatización de los productos que haya. Tal vez incluso en algunas de estas, de llegar en esta etapa, me voy a encontrar algunas persianas ya puestas. Perdón. Voy a encontrar algunos productos ya puestos, pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de esto. La ventaja es que aún se puede motorizar. La desventaja es que mis soluciones van a ser mucho más limitadas. ¿Por qué? Por ejemplo, puedo ver yo tomemos de ejemplo esta casa. Yo llego, mi cliente me está pidiendo
pues algún tipo de protección solar. Ya está la casa en acabados, ya terminó, no se puso ninguna persiana, pero por algún error de cálculo ahí no consideraron que esta fachada poniente da muchísima luz en las tardes, se calienta muchísimo la casa, puede llegar a despintar el piso de madera o los muebles, y pues con tanto vidrio se genera demasiado calor y tienen que tener el aire acondicionado prendido al máximo la mayor parte de la tarde para poder nivelar, ni siquiera refrescar, para poder evitar que se haga un calorón dentro del proyecto, ¿no? Me ha tocado muchas más veces de las que quisiera este tipo de situaciones. Pero bueno, llego yo ya en esta parte de la etapa. ¿Qué es lo primero que noto aquí en esta imagen? Bueno, no veo absolutamente ningún contacto eléctrico en donde yo pueda colocar una persiana. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues mis soluciones son mucho más limitadas. Aquí solamente podría entrar yo, se me ocurre solamente entrar con motores de baterías. Al parecer, por esta parte de aquí, no estoy seguro, porque no alcanzo a ver bien la parte de atrás, pero al parecer aquí yo no podría recomendar tampoco una cortina, porque el recorrido de la cortina pues estaría chocando con esto que al parecer está aquí pegado a la ventana. Entonces nuestra limitante aquí es persianas enrollables con motores de baterías, y pues como están viendo, pues aquí nos tenemos que adaptar a la hora. Entonces, una persiana enrollable, traslúcida o blackout, aquí pondríamos por ejemplo, una malla solar, sería lo ideal de sugerir. ¿Y cuál es la desventaja, digamos, de estar ofreciendo un motor a baterías? Porque el motor a baterías es pequeño, tiene una fuerza limitada en comparación con los motores de corriente alterna. Pues yo voy a poder hacer secciones de máximo 2 metros, 2.30 ya si acaso ya es mucho, creo yo. Además de que la altura parece ser aquí, que serán aquí 2.20, 4.40, 4.50, más o menos la altura que tenemos aquí debe ser de 4 metros y medio. Entonces, pues va a ser un producto pesado, 2 metros por 4, son 8 metros cuadrados de persiana. 8 metros cuadrados de persiana es aproximadamente 5 kilos de persiana, digamos ya con motor, tubo, contrapesos, son 6 o 7 kilos de persiana para un motor realmente pequeño, entonces sí va a estar un poquito forzado. Y otra desventaja que estoy viendo en esta obra es la doble altura. Me va a limitar muchísimo porque al poner un motor de baterías, pues estoy viéndome en la necesidad de recargarlo cada cierto tiempo, cada 9 meses o cada 10 meses, según lo que dure la batería, pues voy a necesitar un andamio, una escalera para estar poniendo a cargar los motores en cada momento que se les acabe la batería. Sin embargo, bueno, digamos, la ventaja, estoy poniendo como el caso, quise poner esta imagen porque es como el caso más extremo que nos podemos encontrar, donde se nos está complicando pues, más de tres factores, nos complican aquí la situación de poder sugerir algún producto bueno, más bien de poder tener la libertad de sugerir cualquier tipo de producto, y nos estamos encasillando a un solo tipo de producto. Pero bueno, es lo que la obra nos permite. En esta fase de acabados tenemos madera por el tipo de materiales. El cliente evidentemente no va a estar de acuerdo en hacer llegar un cableado eléctrico hasta acá para poder poner motores de corriente alterna. Entonces, pues van a ser motores de baterías con persianas divididas en lienzos de máximo 2.30 metros de ancho, esperando que aquí nos coincida con el ancho del cancel. Tendremos aquí una sección, 2 secciones, 3, 4, 5, 6, estimaría, no sé las medidas, pero estimaría aquí 6 secciones. Entonces serían 6 motores, 6 secciones de lienzo para poder tener esta cara solamente o esta fachada automatizada.
Entonces, como ven, pues la instalación es mucho más complicada, hay que adaptarnos a la obra y nuestras soluciones son más limitadas. ¿Cuál es la ventaja de llegar en una obra en etapa de acabados? Pues que realmente aún se puede motorizar. Digo, afortunadamente no llegamos el 100% de las veces a proyectos de esta complejidad. Muchas veces llegamos a un departamento donde es una ventana, pues, cuadrada o rectangular de unos 50 por unos 50, unos 50 por 2 metros, donde fácilmente un motor de baterías es, pero más que suficiente para esta solución. Y pues es fácil la recarga del motor y se puede hacer sin ningún problema, que tal vez incluso aún llegando a este proyecto en una etapa de planificación, pues hasta podríamos estar recomendando el mismo motor de baterías para ahorrar cierto monto, cierta cantidad en la parte de los cableados. Estas son las 4 etapas o las 4 fases en las que yo puedo estar llegando a un proyecto para motorización de persianas. Y pues bueno, las ventajas y desventajas de llegar en cada una de ellas y qué puedo hacer o qué puedo recomendar. Hay una quinta, no le llamaría etapa de obra, pero hay un quinto escenario que últimamente se está haciendo mucho. ¿Qué pasa? Que ahora es posible. No es cierto, me estoy adelantando, ya estoy yo en la quinta etapa y ni siquiera hemos llegado a la cuarta aquí. Perdón, una disculpa. La cuarta etapa en la hora en la que podemos llevar es la remodelación. Y pues aquí nuevamente se nos vuelve a abrir el mundo de probabilidades, ¿no? Porque aunque en algunas semanas anteriores a esto hubiera yo tenido que atenerme a lo que estaba en la obra y, ¿cómo decirlo? Pues tener esta solución limitada o este portafolio limitado de soluciones, pues al llegar yo en una obra de remodelación, vuelvo a tener todas las ventajas y desventajas de llegar en la parte de obra negra. Estoy a tiempo de hacer modificaciones, puedo solicitar que se amplíe el cajillo, que se ponga un refuerzo de madera, que se mande corriente eléctrica a cierto punto, puedo advertir o decir, bueno, los motores van a ser de tal tipo, va a haber tantas divisiones en la ventana, las divisiones van a estar aquí, 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 atrás de la cancelería, o puedo yo ponerme de acuerdo para que coincidan la cancelería con las divisiones del textil y pues sea un ambiente o se cree una instalación mucho más limpia y más atractiva. Básicamente volvemos exactamente a las mismas ventajas de llegar en obra negra y exactamente a las mismas desventajas de llegar en obra negra, con la diferencia de que aquí los costos de modificaciones pues son aún más onerosos que el llegar en la parte de obra negra. Ahora sí, vamos a la quinta, no esta etapa, sino al quinto escenario donde yo puedo llegar a un proyecto de automatización. Pues estamos hablando del retrofit. ¿Qué es retrofit? Pues poner un motor o hacer una adaptación. Retrofit básicamente es hacer una adaptación a un producto en sus condiciones actuales para mejorarlo o hacerle alguna modificación, alguna mejora, valga la redundancia. En este caso el retrofit, y muchas veces nos lo vamos encontrando cada vez más en nuestros proyectos. Tal vez nos buscan para algún tema de iluminación. Ahora que salió Alexa, pues me interesa controlar mi casa por voz, y ya tengo por ahí algunas persianas enrollables manuales con su cadenita. Y pregunto yo como usuario final, oye, pues qué posibilidad hay de automatizar. Pero pues la verdad es que no tengo intención o no tengo el presupuesto para desechar estas persianas que me acabo de comprar el año pasado y comprarme unas nuevas motorizadas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues muchos están preguntando, oye, ¿y si me automatizas esta persiana que ya existe? Bueno, pues es totalmente posible. Tenemos nosotros en Somfy motores que hacen totalmente esto, que están pensados para el retrofit, que simplemente no tengo la imagen aquí, pero pues lo único que tenemos que hacer es
retirar el mecanismo manual, meter el motor, poner otra vez el soporte y volver a montar. Tan fácil como eso. O sea, usamos exactamente los mismos soportes que ya tenía la persiana manual. Digamos que los adaptadores al soporte son los mismos que si fuera el mecanismo manual, y el motor se adapta perfectamente a los tipos de tubo más usados en el mercado para las persianas manuales. Entonces, si nuestro fabricante de las persianas manuales, o quien nos vendió las persianas manuales, es de cierta forma algún fabricante, pues, de una marca formal o establecida, pues vamos a tener la certeza de que tenemos un tubo que va a ser compatible con este motor. Si la persiana lo armó tal vez Juan Pérez en el taller de atrás de su patio, con materiales de la más baja calidad, o de lo que consiguió en el centro, pues tal vez no pueda quedar el tubo y haya que hacer un cambio de tubo, pero es la menor cantidad de veces. Realmente, en la parte del retrofit, la mayoría de las veces tenemos la posibilidad de simplemente meter el motor a la persiana ya existente. Es algo muy, muy, muy interesante. La mayoría de las veces se puede, solamente hay que considerar que el ancho pues no sea demasiado, que no exceda 2 metros de ancho por 3 a lo mucho de altura. ¿Por qué? Repito, 2 metros de ancho, 3 metros de altura, porque el motor que puede hacer este retrofit sin hacer ningún tipo de modificación, pues no, la fuerza que tiene pues es suficiente para cargar algo de estas dimensiones. Ya más allá, pues estaría costando un poco de trabajo, la batería estaría durando muy poco, ya empieza a haber complicaciones. Entonces, pues consideremos esto como distancias máximas, 2 por 3 de altura. Vamos al siguiente punto. Como siempre, me estoy extendiendo un poco más de lo que deberíamos. La parte de consideraciones eléctricas. Esto es muy importante. Parte de lo que tengo que saber, o de lo que tengo yo que tener en mente al hacer un proyecto, al hacer mis sugerencias o mi levantamiento para un proyecto de automatización de persianas. ¿Cuáles son las consideraciones eléctricas que debo de tener? Bueno, debo tener en mente que hay diferentes tipos de motores. Vámonos, para no hacerlo muy complicado, no dar demasiada información, vamos a dividirlo en dos secciones rápidas. Uno, motor alámbrico. ¿A qué me refiero? Motor mecánico de 4 hilos. Aquí está. Que requiere de un interruptor manual para activarse. Entonces, la conexión, el tipo de conexión de este motor es cable blanco es mi neutro, cable verde es mi tierra, y los cables negro y rojo son las direcciones. Es decir, conecto mi blanco, mi neutro, al neutro de mi contacto eléctrico, y conecto el negro a la línea de mi contacto eléctrico, y el motor va a girar en un sentido, digamos, para bajar. Y si lo conecto el rojo en vez del negro en la línea, pues va a girar en el sentido contrario y la persiana va a subir. Este es el funcionamiento básico, no hay nada de electrónica en estos motores. Y como ven aquí, pues la forma de conexión pues es relativamente sencilla, aunque son muchos cables. Pero bueno, llega por aquí la corriente que baja a mi contacto eléctrico. Como ven, lo único que baja a mi contacto de aquí es la fase. Y esta fase, yo con mi interruptor, que es la parte trasera de esta imagen, pues simplemente le voy a dar corriente a este cable rojo, o a este cable café en este caso, porque aquí ya tenía un negro, que se va a juntar con mi cable negro del motor. Entonces estoy energizando neutro y tierra directamente desde mi toma eléctrica o desde el registro, y la fase es lo único que estoy yo regresando al motor. Una característica que tengo yo que tener en cuenta muy importante es que este tipo de motores
no, nunca los debo de conectar en paralelo. ¿Por qué? Como los motores son de arranque capacitivo, si las persianas tienen diferentes alturas o por alguna razón la persiana tiene, el textil tiene diferente espesor o el motor tiene una variación en su velocidad mínima de media revolución por minuto, va a causar que una de las dos persianas, aunque midan exactamente lo mismo, va a causar que alguna de las dos persianas llegue a su límite primero. Ese motor se va a detener, pero el otro motor va a seguir operando y esto va a hacer que el consumo o parte de la corriente que está consumiendo este motor se puede regresar al motor que ya está parado y esto puede hacer en primera que el motor pierda sus límites de carrera y ya con el paso del tiempo se va a dañar el capacitor y va a dejar de operar el motor, obviamente anulando la garantía. Entonces, tener en cuenta que los motores alámbricos nunca los debo de conectar en paralelo. Es una de las consideraciones eléctricas que debo de tener. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, que este tipo de motores necesita un cableado dedicado. Es decir, que si yo tengo una ventana en donde voy a poner dos motores, pues necesito que lleguen dos interruptores para esa ventana. Dos interruptores independientes, no deben de estar usando la misma línea. Digamos, de aquí hacia acá sí pueden conectarse a la misma línea, pero de aquí hacia el motor ya no, para que no pase esta parte. Entonces necesitamos un cableado dedicado, un motor por interruptor y, bueno, podemos considerar también que este tipo de motor es apto para sistemas inteligentes que tengan actuadores de persianas. Es decir, hay algunos sistemas inteligentes que ya tienen su cajita, su dispositivo que recibe la señal vía inalámbrica y lo único que hace es mandar la corriente a estos motores. Digamos que esta tarjetita actuaría como si fuera esto, pero en automático. Entonces son aptos para usarse con algún tipo de sistema inteligente básico. Y pues bueno, esta parte que nunca hay que conectarlos en paralelo. Cuando se trata de un motor de radiofrecuencia, que es lo que voy a estar ofreciendo, pues las consideraciones eléctricas que debo de tener es simplemente un contacto eléctrico aterrizado de 127 volts y cuidar que no vaya a estorbar los soportes ahí en la parte donde se va a hacer el montaje. En los motores de radiofrecuencia, pues bueno, tenemos opciones de 127 volts, opciones de 24 volts. Esto la verdad es que ya no se usa mucho. Ya este motor, digamos que era la generación anterior de este motor de baterías. Entonces en esta parte de transformador ya es muy pocas las veces que vamos a tener que usarlo. Y pues la otra parte en el motor de radiofrecuencia es un motor de baterías en cuyo caso no necesito de ninguna consideración eléctrica porque pues, voy a tener el motor con sus baterías integradas. Este motor, no sé si tienen el dato, se los compartimos más adelante con todo gusto, las fichas técnicas de estos motores. Este motor cuenta ya con baterías de ion de litio integradas y la carga aproximadamente dura 9 meses, haciendo un par de ciclos al día. Es decir, abrir y cerrar la persiana 2 veces diarias, nos va a durar aproximadamente 9 meses. Y pues simplemente le conecto su cargador, el motor vuelve a recargar baterías, en un par de horas ya está totalmente recargado y listo para darme otros 9 meses de operación. Como parte de las consideraciones eléctricas, o más bien como parte de este tema de consideraciones eléctricas, estoy poniendo aquí las consideraciones de instalación. Muy importante que a la hora de nosotros sugerir una motorización, tener muy en cuenta en dónde vamos a hacer el montaje de nuestro producto. Si es losa de concreto, pues no tengo absolutamente ningún problema. Si es sobre el muro, pues normalmente no tengo absolutamente ningún problema. Pero nos encontramos muchísimas veces cuando el cajillo es de tabla roca, pues que nos dejan la tabla roca pelona y pues yo tengo, por ejemplo, en el caso de los cortineros, yo tengo que poner un soporte cada 50 centímetros. Entonces tengo que solicitar una madera, un refuerzo de madera por encima del cajón, del cajillo, que sea corrida porque pues no sé exactamente en dónde voy a poner cada uno de los soportes.
Entonces es muy, muy importante que si estoy a tiempo solicitar al arquitecto y dejar muy, muy claro que si no está este refuerzo de madera, es posible que con el tiempo la persiana o la cortina, bueno, no es posible, es seguro que con el tiempo la persiana o la cortina se va a caer. Con el tiempo puede ser en 2 semanas, puede ser un mes, pueden ser 2 años, pero definitivamente con el tiempo se va a caer, a menos que sea un producto muy, muy chiquito, muy, muy ligero, pues podría soportar, pero ya una persiana de 2 metros de ancho, de 2 por 3 o un cortinero ya de 4 o 5 metros, pues definitivamente va a tener algún tipo de problema si no solicito o si no me dejan puesto este refuerzo. Para la parte de los motores enrollables es lo mismo. La ventaja es que no necesito un refuerzo corrido, sino que con que me pongan un refuerzo pequeño en donde van a ir los soportes de los motores. En este caso estoy hablando de un motor, de un sistema multilienzo, en cuyo caso necesito aquí un refuerzo en la parte central para montar los soportes intermedios y un refuerzo en la parte final donde van a ir los últimos soportes. Es lo único que necesito, no necesito un refuerzo corrido. Y bueno, aquí es lo que yo debo de considerar también. Lo puse dentro de las consideraciones eléctricas porque es algo parecido, es lo que voy a hacer cuando vaya a hacer un levantamiento y decir qué es lo que necesitan modificar en la obra. Para que el motor, por ejemplo, quede, pues, digamos, escondido, necesito entre 12 y 18 centímetros de cajillo aquí. Esta es mi ventana. 12 y 18 centímetros para poder tapar los motores y que no se vean los rollos. Y bueno, el siguiente tema, la toma de medidas. Realmente es sencillo. Me voy a ir un poquito rápido aquí, porque no es necesario, o sea, sí es muy recomendable que puedan tomar medidas, que sepan hacerlo, que sepan las consideraciones que deben de tomarse a la hora de tomar medidas, pero también quiero dejarles claro que es parte de lo que nosotros estamos para ayudarlos. O sea, para temas de cotización, de hacer un presupuesto, de hacer una propuesta económica para sus proyectos, pues sí, que ustedes tomen las medidas, se las hagan llegar a su representante de ventas de Novotec y les trabajamos en conjunto una cotización con esas medidas que nos mandan y ya en el momento de la fabricación o de la aceptación del pedido, ya no se tienen que preocupar tanto porque ya nosotros nos encargamos en ese momento de ir a tomar las medidas reales o las medidas exactas, así al milímetro, para fabricar las persianas. Pero de todos modos es bueno poder saber las consideraciones que debo de tomar, ¿no? Cuando la persiana se pone por dentro del marco, pues lo único que tengo que hacer básicamente es tomar la medida del ancho por la medida del alto y esa es la medida de mi persiana. Yo pido una persiana de 1.5 por 2. Siempre, siempre, siempre en la parte de persianas o para un fabricante de persianas siempre va a ir primero el ancho. Esto es muy importante saberlo, anótenlo si gustan. Siempre se pide primero el ancho. Muchas veces pasa que nos piden una persiana de, no sé, de 3 por 1.5. Pues se cotiza una persiana de 3 metros de ancho por 1,5 metros de altura. Incluso hemos llegado al momento de que la confusión es tal que se puede llegar a fabricar esta persiana y al llegar a obra pues era totalmente lo contrario. Entonces es muy, muy, muy importante considerar que es ancho por alto y qué debo de tomar muy en cuenta cuando las persianas son dentro de marco. Bueno, soclos, como pueden ver en esta imagen, esta partecita que estoy ampliando, si yo hiciera la persiana del total de la medida, muy probablemente el contrapeso estaría chocando en esta parte del zoclo. Considerar que del otro lado también hay zoclo, entonces, bueno, no es zoclo precisamente aquí, pero pues sí es un saque que hay en el marco. Entonces esto puede provocar que mi contrapeso pegue aquí, se atore y ya no baje más que esto. La tela sigue desenrollando y pues se va a empezar a arrugar. Entonces tengo que tener yo estas consideraciones, siempre restarle la medida del zoclo.
la medida que me van a pasar a mí o que nos van a pasar, le van a pasar a un fabricante de persianas, pues es la medida total de la persiana. Ya se le harán los descuentos necesarios a la parte del motor. Como ven, no baja la tela completamente pegada porque es totalmente imposible. Hay una parte sin tela, que es la parte en donde está el soporte, la pieza final, el motor, que nos impide tener textil en esa parte. Ya se hacen esas consideraciones, simplemente necesitamos el ancho y altura total. Y hay que tener en cuenta que la pared no esté dispareja. Les recomiendo medir hasta arriba, medir en medio y medir abajo, y pasarnos la medida más pequeña. Por ejemplo, puede aquí medir, ya perdí mi mouse, aquí está. Puede medir aquí 2 metros, pero aquí puede medir 1,97 y aquí puede medir 2,01. Porque muchas obras pues, son así por alguna razón. Entonces necesitamos la medida más pequeña porque de otra forma, pues al bajar se va a atorar en la parte que sea más angosta. Cuando la persiana va fuera de marco, pues necesitamos igual medida del ancho por la medida de la altura, y lo que hay que considerar simplemente es sumarle unos 10 centímetros a la altura, sobre todo en la parte de los blackouts. En la translúcida a veces no se nota y pasan muy desapercibidos este tipo de omisiones, pero en el blackout si queda muy pegado al borde y yo la bajo durante el día, se va a ver muchísima entrada de luz por la parte de abajo de la persiana, y sumar 10 centímetros a cada uno de los lados que tenga libres. Es decir, termina mi marco, aquí está pegado a la pared, de este lado no le puedo sumar nada, pero de este lado sí. Entonces le sumo 10 centímetros para acá, 10 centímetros a la altura, y pues eso es lo que... Obviamente, tipos de control que yo voy a sugerir al momento de hacer una especificación de un proyecto de automatización, pues tengo varios tipos de control para ofrecer. Vamos a ver muy rápido. Comfy, inspiring a better way of living for 50 years. Bueno, pues tipos de control, muy rápidamente. Tenemos control remoto, tradicional, como si lo conocemos. Control remoto de 1, 2, 5 canales, dependiendo del número de persianas que tengamos en cada una de las habitaciones. Control remoto de 6 canales con temporizador. Recordamos la parte de la diferencia entre motorización y automatización. Pues bueno, este control remoto, por ejemplo, nos va a dar ese pequeño nivel de automatización donde yo puedo programar hasta 3 rutinas por día en cualquiera de los 6 canales que tenga yo puestos. Es decir, ¿a qué me refiero? Yo programo este control para que todos los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana el canal 2 se suba. Perdón. Y el control va a estar mandando esta señal todos los lunes, miércoles y viernes a las 7:30 de la mañana para que el canal 2 suba. O le puedo programar al mismo tiempo que a las 8 de la noche el mismo canal 2 en los mismos días ya se baje, y que el canal 1 a las 3 de la tarde se vaya a la mitad, por ejemplo. Cada día 3 escenas, cualquiera de los 6 canales que tenga, le puedo dejar algo programado. Entonces ya tengo un poco de automatización, aunque sea muy, muy básica o muy sencilla, con solo tener este control. Ya no tengo que hacer nada, con que lo tenga yo ahí en un cajón, en su base, en donde sea, va a estar mandando las señales. Y control de pared para, pues, habitaciones, para recámaras, muy práctico, además de que no se pierde. Control de pared convencional. En la parte de automatización, pues lo puedo controlar yo también. Adicionalmente, no es digamos, un sustituto,
aparte de controlarlo con el control remoto que yo necesito forzosamente para hacer mi programación inicial, al menos uno. Puedo tener 100 persianas, pero voy a necesitar al menos un control remoto para ir haciendo las programaciones y después irlos pasando a otros dispositivos. En la parte de sensores, pues bueno, tenemos este sensor de sol, de iluminación y temperatura. Cuando se cumplen ciertas condiciones de iluminación o ciertas condiciones de temperatura, le programo una acción. Es decir, que cuando exceda cierta temperatura, se suban las persianas o se bajen más bien las persianas. Cuando haya demasiada iluminación, se bajen las persianas o se vayan a la mitad. Y cuando haya por debajo de esos niveles que le establecí de iluminación o temperatura, pues que se suban o se vayan a la mitad. Para los productos de exterior, tengo este sensor de sol y viento. Por ejemplo, para un toldo, la prioridad siempre va a ser el viento. Entonces, sin importar que haya así sol desértico o sol acapulqueño de julio, si hay mucho aire, el toldo no se va a abrir. ¿Por qué? Por seguridad, porque un toldo de proyección es muy susceptible al viento y pues también más veces de las que quisiera he visto toldos que de plano el textil se desgarra o hasta se arranca el toldo completamente de sus soportes o de la pared por la cantidad de viento que hay. Entonces, muy importante el viento. Y este sensor de movimiento, que realmente es de viento, va a detectar el movimiento que hace un toldo cuando hay aire y también lo va a cerrar. Otro tipo de control, pues ya conocen, Inteo. Hablamos creo que muy profundamente de Inteo en el webinar anterior. Entonces me voy realmente rápido. Inteo, control por voz, lo mismo. Todos estos productos son controlables por voz a través de diferentes dispositivos. Y es tal cual lo que vimos en el webinar anterior, para los que pudieron asistir, pues es poder controlar todo por voz. Yo hago mis configuraciones, mis escenas, doy un comando de voz y tengo el movimiento de mis persianas con ese comando. Y otra forma de control, pues los sistemas inteligentes. Tengo interfaces para cualquier tipo de sistemas inteligentes, de cualquier tipo de protocolo de comunicación, sean contactos ecos, RC232, RC485, infrarrojos, bueno, ya no se usan, pero en aquel momento infrarrojos, comandos por IP, Plutron, lo que sea mi sistema inteligente, alguna interfase tengo para que funcionen y se puedan integrar la motorización, la automatización de mis persianas al sistema inteligente que ya exista en casa. Entonces, si tienen cualquier duda sobre los sistemas inteligentes específicos de la obra, pues háganos saber, pregúntenos y les vamos a recomendar qué tipo de interfaz o qué necesitan exactamente para controlar sus motores. Entonces, bueno, en conclusión, pues aprendimos cuáles son los tipos de persianas más comunes en el mercado. Aprendimos que no es lo mismo una persiana o un producto automatizado que un producto motorizado. Y el producto automatizado va a tener cierta autonomía, va a actuar bajo ciertas condiciones sin que necesariamente yo como usuario interactúe. Y el producto motorizado pues va a obedecer solamente cuando yo dé una instrucción directa a través de mi control remoto, a través del celular, a través de lo que yo quiera, pero dando una instrucción yo. Esto es motorizado, lo otro es automatizado. Entonces, poder sugerir, aprendimos en qué etapas, en qué fases de la obra tengo yo posibilidades de entrar a hacer sugerencias de productos y cuáles son las ventajas y desventajas y qué puedo ofrecer y qué no en cada una de estas etapas. Aprendimos las bases de cómo tomar las medidas, qué consideraciones a tener. Por ejemplo, si es dentro de marco, pues cuidar que no haya nada que vaya a interrumpir con el movimiento de la persiana. Si es fuera de marco, sumar 10 centímetros a cada lado libre, sumar 10 centímetros hacia abajo para tener una mayor cobertura del sol, sobre todo en los casos de los blackouts. Solicitar siempre refuerzos en cajillos que son de tabla roca. Siempre solicitar refuerzo de madera.
vimos la parte de cableado eléctrico, qué tipo de conexión necesita un motor alámbrico, qué tipo de conexión necesita un motor inalámbrico, y que poderle solicitar al arquitecto o al encargado en la obra. Entonces, pues con esto concluimos el tema de hoy. Cualquier duda, adelante, estoy en toda la disposición de ayudarlos. Gracias, José, muy amable, muy interesante todo el tema, muy completo. Gracias. Tenemos algunas preguntas. Nos preguntan, ¿cuáles serían las dimensiones máximas de la persiana para especificar un motor de baterías? Para un motor de baterías, como dijimos, lo más que yo me atrevería a especificar serían 2 metros de ancho por 3 metros de altura, porque el motor de baterías tiene una fuerza de 3 newtons. Entonces, si algo más allá de esto le podría costar mucho trabajo. Seguramente sí lo va a mover, pero lo que va a estar pasando es que el motor que está diseñado para que la pila le dure 9 meses, le va a empezar a durar 2 semanas o 3 semanas por el esfuerzo que va a estar haciendo el motor. Entonces su tiempo de vida va a ser más corto. Por eso, recomendable no excedernos de 2 por 3. Perfecto, gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Nos podrían compartir un listado o catálogo con los modelos de los motores y sus especificaciones? Y si es posible, listas de precios. Las listas de precios, por favor, acérquense con su asesor de ventas o por favor escríbanos a novotech@novotech.com.mx y pues bueno, ahí vemos esto de los precios, por favor. Básicamente es en base al proyecto, como les cotizamos, pero por favor, si tienen algún proyecto, escríbanos a este correo y con todo gusto vemos el tema, vemos su proyecto, nos acercamos con José y con todo gusto les damos precios. El catálogo y modelo. Yo les puedo hacer llegar bueno, ustedes a través te lo hago llegar, Esteban, y ya tú lo repartes. Alguna hoja, algún documento donde vengan los motores más usados en esto que vimos ahorita. La verdad es que tenemos, no sé, 150 tipos diferentes de motores que pues, no vale la pena llenarnos con tanta información. Más bien, los motores más comunes para este tipo de obras, cuánto carga cada uno, para qué producto se recomienda cada uno y pues, sus especificaciones técnicas. Pero de lo más usado, no sería de todo. Realmente no vale la pena tener tanta información. Perfecto, gracias. También nos preguntan, ¿el motor para retrofit es de baterías o se conecta a la luz? Es de baterías. El motor para retrofit tenemos en línea económica y línea Sonfi, y son de baterías en todo caso. Perfecto, gracias. Nos preguntan también, ¿de qué dimensiones debe ser el refuerzo de madera en cajillos? Con 2 pulgadas, no, 2 pulgadas es mucho, de 1 pulgada de espesor, está perfecto. Si es para un enrollable, normalmente pido un refuerzo de 15 por 15, nada más en cada uno de los extremos en donde van a ir los soportes. Esto es básicamente para que el peso de la persiana se distribuya en el área del refuerzo, en vez de que se distribuya solamente en el área del tornillo o del taquete, en caso de que no hubiera refuerzo. Entonces, con estos, para una persiana de 3x3, así, con 15 por 15 de refuerzo en cada extremo es suficiente, de 1 pulgada de espesor. Y en el caso de cortineros, pues sí tenemos que solicitar que el refuerzo sea completo. Todo arriba del cajillo debe de haber refuerzo de 1 pulgada de espesor, porque no estoy seguro en dónde voy a poner cada uno de los soportes. Perfecto, gracias. Nos preguntan también, ¿podemos ofrecer soluciones para persianas horizontales, verticales y de tipo panel japonés? De panel japonés ya no. Tuvimos el motor, hace un par de años lo descontinuamos. Realmente no ofrecemos la solución de panel. Y para persiana horizontal, sí tenemos solución. Es realmente algo complicado, no es un producto, creo que el producto más difícil de automatizar, porque son muchos accesorios los que hay que modificar. O sea, normalmente, aunque sea un retrofit, no es muy económico, porque hay que cambiar cabezal, hay que cambiar conos, hay que cambiar bases, hay que cambiar hilos, hay que poner el motor, poner un eje. Entonces sí es complicado técnicamente y algo costoso hacerlo, pero sí se puede, claro que se puede.
Gracias, muy amable. Nos preguntan también, ¿qué control me recomienda para hacer inteligentes las cortinas enrollables? Pues bueno, para hacer inteligentes las cortinas enrollables, si tu motor es Somfy, podemos irnos. La verdad es que Inteo es una solución maravillosa porque vimos aquí en la presentación el control que es de 6 canales que le puedo programar yo tres actividades o no son escenas porque son, entonces tengo yo 3 instrucciones temporizadas por día. Y yo le puedo decir que el canal 1 se suba a tal hora, el canal 2 se baje a tal hora y el canal 3 se vaya a la mitad a tal hora o como yo quiera. Pero con Inteo puedo tener un número ilimitado de acciones temporizadas y con un máximo de hasta 32 motores. Entonces realmente tengo un control de 32 canales con sin límite de escenarios. Y la verdad es que en cuanto a precio, Inteo y este control remoto están muy, muy cercanos. La verdad es que Inteo es demasiado, demasiado económico. Pues es la mejor opción que te podría recomendar para automatizar o hacer inteligentes tus persianas. Ok, gracias. Un favor, ¿nos podrías poner la última diapositiva de las interfaces? Tenemos una pregunta. Dice, ¿para qué sistema la interfase de la derecha de la última diapositiva? Es decir, si es para protocolo IP. Sí, exactamente, es para protocolo IP. Realmente es universal. Esta se llama UAI, de Universal Automation Interface. Realmente se va a conectar a cualquier a cualquier sistema inteligente que mande sus comandos vía IP, pero esta interfase está diseñada para motores RS485. Pues esto es para una solución alámbrica, bueno, cableada de motorización, mucho más robusta. Yo puedo poner literalmente miles de motores en el al mismo sistema, controlado por esta interfase. O sea, nada más para entender de cuántos canales sería esto. No, es que realmente no tiene un límite. Esto lo que hace es mandar los comandos a un bus de comunicación y en ese bus yo puedo poner 2000 motores si quiero. Ok, O sea, perfecto. no tendría un límite. Pero es todo vía RS485 y desde aquí, desde la interfase hasta el último motor de la red, debe de haber una conexión física. O sea, hay un cableado, un cable de bus que va a hacer el recorrido en todo el edificio hasta llegar al motor más lejano. Pues es un poquito más complicado eso, ¿no? Sí, técnicamente es mucho más complicado, pero es la mejor opción para edificios. Perfecto. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Para recargar la batería de los motores se debe desmontar el motor o se debe acercar una extensión al motor y lo puede hacer el usuario final o requiere atención del integrador? No, es bastante sencillo. Está diseñado para que el usuario final lo pueda hacer sin problema. El cargador pues, es un eliminador cuadradito así de corriente, como si fuera el cargador de un teléfono. Lo conecta a la corriente y tiene un cable, bueno, viene el cargador con una extensión y son como 3 metros de cable. Entonces, normalmente hay algún contacto cercano, si no, pues le pones ahí una extensión, pero conectas el eliminador, al motor le sale un cablecito pequeño como de 5 o 10 centímetros, en donde le vas a conectar el extremo del cargador. Ya. No es necesario en absoluto desmontar ni nada. Solo por eso en la diapositiva donde veíamos la parte de entrar a una obra en etapa de acabados, mencioné que iba a ser complicado estar cargando el motor porque cuando están a doble altura, pues hay que subir a conectarlo. Pero no es necesario desmontarlo. ¿Cómo en cuánto tiempo carga esto? 2 horas. Perfecto. Y por último nos preguntan, ¿qué ventajas tiene contra las persianas Lutron? Bueno, precio, sobre todo precio, variedad, porque podemos manejar pues muchos tipos de textiles. Les podemos apoyar a conseguirlos con algunos de nuestros alianzas comerciales. En cuanto a nivel de ruido, es lo mismo. La verdad es que la serie silenciosa, por ejemplo, del motor Somfy, hace incluso menos ruido que los motores de Lutron. Olvidé su nombre en este momento. Siboya, algo así. Y pues sobre todo la versatilidad de poderlo conectar
con cualquier tipo de sistema. Normalmente un motor Lutron pues lo puedes controlar con tu control remoto Lutron o con tu sistema de iluminación Lutron, pero pues no lo vas a poder controlar tan fácil, o no lo vas a poder controlar con una iluminación, no sé, de alguna otra marca, Savant, Control 4, Clear Controls, cualquier otra marca, pues va a ser difícil. Y con Somfy, pues realmente tenemos una interfase para cualquier protocolo de comunicación, cualquier sistema que tengas, cualquier sistema inteligente, va a ser compatible con las persianas, incluso Lutron. Sería Perfecto. esto. Y tenemos una última pregunta. Dice, si está completamente descargada la batería y la conecto a cargar inmediato, ¿la puedo subir o bajar? Sí, sin problema. En el motor de baterías, sí, mientras está conectado, mientras está cargando, lo puedes estar operando. Digo, tal vez no de inmediato, pero en menos de un minuto que esté conectado ya va a poder operar. Perfecto, pues son básicamente todas nuestras preguntas, José. ¿Ok? Te agradezco Pues bueno. muchísimo tu tiempo. Les agradezco el tiempo a todos. Ya saben, rapidísimo les voy a recordar nuestros siguientes webinars. Tenemos unos webinars el viernes 17 de julio a las 10 a.m. Tenemos un webinar por parte de Rosound, se llama Sistemas Avanzados de Audio Multizonas. El viernes 24 de julio a las 10 a.m. tenemos un webinar por el Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México y Novotec, se llama Soluciones Audiovisuales Corporativas. El martes 28 de julio a las 10 a.m. tenemos un webinar por Luxul, se llama PDUs y sus aplicaciones en las redes residenciales. El martes 28 tenemos un webinar también por el Colegio de Arquitectos del Estado de México y Novotec, aplicaciones interactivas para educación. Esos son básicamente los webinars que tenemos ahorita preparados para ustedes, que son los que vienen. Yo les agradezco mucho su asistencia. A ti, José, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu experiencia, tus comentarios son muy útiles para poder seguir integrando e implementando soluciones Somfy. No, al contrario, Esteban, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de repartir este conocimiento para todos nuestros integradores, para hacer más grande esto de la automatización entre todos. Gracias. Si quieren los links de los webinars, Yasmín ya nos hizo favor de ponerlos en el chat. Pueden seguir desde ahí los links para los webinars, inscribirse. Les agradezco a todos su tiempo. Por favor, cuídense. Esto todavía no termina. Acuérdense que seguimos en pandemia. Por favor, cuídense mucho. Gracias a todos. Gracias y igualmente hasta luego a todos. Hasta luego.